Hola, amantes de las telenovelas turcas y bienvenidos de vuelta a mi canal. QU Copyright alegró a tenerlos a QU una vez más. Hoy prepúrense porque vamos a hablar de un tema que ha estado incendiando las redes sociales, un rumor que ha puesto a vibrar a los fans de todo el mundo, una noticia que, de confirmarse, será sencillamente bomba. Lo adivinaron, vamos a sumergirnos en los rumores, las especulaciones y, crucemos los dedos, las posibles certezas sobre un reencuentro que muchos aún más menos oran. Burak Uzupárrafo y Neslihan Atagul juntos otra vez. Imperdible. Su copyright que estuvieron tan emocionados como yo, que antes de que sigamos, no olviden darle like al vídeo si les encanta este tipo de contenido, activar la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones sobre el mundo del espectáculo turco y por supuesto suscríbanse. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traiga copyright dándoles lo mejor del drama, el romance y, como en este caso, los chismorreos jugosos de Turquía. Ahora vamos al grano. ¿De du superíndice 3 de viene este rumor? ¿Hay alguna base su superíndice 3 lida, o es solo producto de la imaginación superíndice 3n colectiva de los fans que aún más menos oran verlos juntos en pantalla? Bueno, la verdad es que la chispa se encendió superíndice 3 hace unas semanas, cuando empezaron a circular por las redes sociales algunas capturas de pantalla de supuestas conversaciones entre representantes de una importante productora turca y agentes de ambos actores. En estas conversaciones, se hablaba de un nuevo proyecto, una miniserie de alto presupuesto ambientada en la Estambul moderna, con una trama cargada de intriga, pasiu superíndice 3n y, por supuesto, un romance imposible. La sola mención superíndice 3n de Burak Uzupárrafo y Neslihan Atagul como los protagonistas potenciales de Satu superíndice 3 la locura. Y es que, seamos honestos, su química en Karasevda fue absolutamente electrizante. Lograron transmitir una emoción superíndice 3n tan genuina, una conexión superíndice 3n tan profunda, que muchos espectadores, incluyo copyright dome, quedamos completamente enganchados a su historia de amor. La serie fue un con diéresis copyright cito rotundo a nivel mundial, consolidando a ambos actores como verdaderas estrellas internacionales. Pero AQU es donde las cosas se ponen un poco complicadas. Como saben, la relación superíndice 3n entre Burak Uzupárrafo y Neslihan Atagul no siempre fue un camino de rosas. Durante la grabación superíndice 3n de Karasevda, surgieron varios rumores de tensión superíndice 3n en el set, de supuestos celos por parte de sus respectivas parejas en ese momento, e incluso de una frua rivalidad profesional. Nunca se confirmó superíndice 3 nada oficialmente, pero las habladuras eran constantes y, de alguna manera, en pau más menos aron un poco el brillo del con diéresis copyright cito de la serie. Después copyright S de Karasevda, ambos actores siguieron caminos separados, consolidando sus carreras en diferentes proyectos. Burak protagonizó superíndice 3 la exitosa serie Kuruluay, Osman, demostrando su versatilidad como actor y su capacidad para encarnar personajes istu superíndice 3 ricos. Neslihan por su parte brilló superíndice 3 en Sefirin KZ, aunque lamentablemente tuvo que abandonar la serie debido a problemas de salud. Entonces, ¿por QU Copyright ahora? ¿Por QU Copyright volver a juntar a dos actores que aparentemente no terminaron en los mejores tu copyright minos? Bueno, AQU es donde entran en juego varios factores. En primer lugar, el poder del público. Los fans de Karasevda nunca dejaron de pedir un reencuentro, de expresar su deseo de volver a verlos juntos en pantalla. Las redes sociales se inundan constantemente de mensajes, vídeos y montajes que celebran su química y su talento. Las productoras saben muy bien que este tipo de demanda popular puede ser un factor decisivo a la hora de tomar decisiones sobre nuevos proyectos. En segundo lugar, el factor Econu superíndice 3 mico. Un proyecto que reúna a Burak Uzupárrafo y Neslihan Atagul tiene garantizado un enorme interu copyright ese medio tico y una gran audiencia a nivel mundial. Esto se traduce en mayores ingresos por publicidad, ventas internacionales y plataformas de streaming. Para las productoras es una inversión superíndice 3n segura que puede generar grandes beneficios. En tercer lugar, el factor profesional. Tanto Burak como Neslihan son actores maduros y experimentados. Es posible que hayan dejado atrás cualquier diferencia personal o profesional que hayan tenido en el pasado, y que ahora es tu copyright n dispuestos a trabajar juntos por el bien de un proyecto que promete ser con diéresis copyright pico.
Además, un reencuentro exitoso podrá revitalizar sus carreras y abrirles nuevas puertas en el competitivo mundo del espectáculo. Pero, ¿qué copyright tan cierto es todo esto? ¿Hay alguna confirmación superíndice 3N oficial? La respuesta es, todavía no. Tanto Burak Uzuparra Foibit como Neslihan Atagul han mantenido un silencio absoluto sobre el tema. Sus representantes tampoco han hecho ninguna declaración superíndice 3N al respecto. Esto, por supuesto, alimenta a UNMUDS los rumores y las especulaciones. Algunos medios turcos afirman que las negociaciones están en una etapa avanzada, que ambos actores están muy interesados en el proyecto, pero que aún no se han firmado los contratos. Otros, por el contrario, aseguran que se trata de simples rumores infundados, que no hay nada concreto en marcha. Lo cierto es que hasta que no haya una confirmación superíndice 3N oficial, todo son conjeturas. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río está sonando con mucha fuerza. La esperanza de ver a Burak y Neslihan juntos de nuevo es muy grande, y los fans estamos ansiosos por saber qué copyright va a pasar. Personalmente creo que será un gran error desaprovechar esta oportunidad. Su química es innegable, su talento es indiscutible, y el potencial de un proyecto que los reúna es enorme. Será una verdadera bomba turca, un evento televisivo que dará la vuelta al mundo y que marcará un antes y un después copyright en la historia de las telenovelas turcas. Pero mientras esperamos noticias oficiales, podemos seguir disfrutando de sus trabajos anteriores, recordando los momentos muy memorables de Karasevda, y Show más menos ando con la posibilidad de volver a verlos juntos en pantalla. Y por supuesto podemos seguir comentando y debatiendo sobre este tema en las redes sociales, creando teorías y compartiendo nuestras expectativas. Y hablando de comentar, quiero saber qué copyright piensan ustedes. ¿Les gustaría ver a Burak Uzuparra Foibit y Neslihan Atagul juntos de nuevo? ¿Creen que es posible que se concrete este reencuentro? ¿Qué copyright tipo de historia les gustaría verlos protagonizar? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y compartir sus puntos de vista. Así que para resumir, el rumor de que Burak Uzuparra Foibit y Neslihan Atagul podrán trabajar juntos otra vez ha encendido las redes sociales. Si bien no hay confirmación superíndice 3N oficial, el interu copyright ese del público, el potencial econu superíndice 3 mico y la madurez profesional de ambos actores podrán ser factores clave para que este proyecto se concrete. Ahora solo queda esperar y ver qué copyright sucede. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright preparándolo para ustedes. No olviden dejar sus comentarios, quiero saber qué copyright piensan. Y antes de despedirme les pido una última cosa, si les gustó superíndice 3 este vídeo, do copyright le like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse a mi canal para no perderse ninguna de mis superíndice 3 y más actualizaciones. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Gracias por su apoyo, los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Ahora, para añadirle más sustancia al caldo, hablemos de las posibles tramas que podrían explorar en este hipotético reencuentro. Las posibilidades son infinitas. Podrían optar por una secuela espiritual de Karasevda, donde sus personajes, Kemal y Nihan, reencarnan en el siglo XXI, enfrentando desafíos similares, pero con un toque moderno y tecnológico. Imaginen los dramas amorosos con aplicaciones de citas, las intrigas empresariales en el mundo de las criptomonedas y las redes sociales como catalizadores de los conflictos. Sería un bombazo. Otra opción sería alejarse por completo de Karasevda y crear algo completamente nuevo. Una historia de espías, quizás. Burak como un agente secreto atormentado por su pasado, y Neslihan como una hacker brillante que lo ayuda a resolver una conspiración internacional. Acción, romance y suspense garantizados. O tal vez una comedia romántica, donde interpreten a dos chefs rivales que se ven obligados a trabajar juntos para salvar un restaurante familiar en Estambul. Risas, platos deliciosos y un romance inesperado. Incluso podríamos verlos en un drama histórico, ambientado en la época otomana. Burak como un sultán poderoso y atormentado, y Neslihan como una esclava rebelde que conquista su corazón. Vestuario impresionante, intrigas palaciegas y un amor prohibido que desafía las convenciones.
Uf, la sola idea me da escalofríos. Pero más allá de la trama, lo que realmente importa es la química entre Burak y Neslihan. Como les decía antes, su conexión en Karasevda fue mágica, pero también es cierto que ha pasado mucho tiempo desde entonces. Ambos han crecido como actores y como personas, y es posible que su dinámica haya cambiado. ¿Serán capaces de recrear esa chispa que nos enamoró a todos? ¿O la presión de las expectativas será demasiado grande? Aquí es donde entra en juego el papel del director y del guionista. Ellos serán los encargados de crear una historia que se adapte a la química actual de los actores, que explore sus fortalezas y que les permita brillar individualmente y como pareja. Un buen director sabrá cómo sacar lo mejor de ellos, cómo crear un ambiente de trabajo cómodo y colaborativo, y cómo manejar la presión mediática. Y hablando de presión mediática, prepárense porque sería brutal. Si se confirma el reencuentro, los medios de comunicación turcos e internacionales estarían encima de ellos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cada uno de sus movimientos sería analizado al detalle, cada una de sus declaraciones sería diseccionada hasta la saciedad, y cada rumor sería amplificado hasta el infinito. Tendrían que ser muy cuidadosos con lo que dicen y hacen, para evitar alimentar las especulaciones y los chismes. Pero también es cierto que toda esta atención mediática podría ser beneficiosa para el proyecto. Una buena campaña de marketing con entrevistas exclusivas, fotos promocionales y avances emocionantes podría generar un interés aún mayor entre el público y convertir la serie en un éxito rotundo. Ahora, volviendo a los rumores, quiero compartir con ustedes algunas de las teorías más locas que he leído en las redes sociales. Algunos fans creen que el reencuentro es una estrategia de marketing para promocionar una nueva línea de productos de belleza que ambos actores estarían lanzando juntos. Otros aseguran que Burak y Neslihan están secretamente enamorados y que el proyecto sería una forma de hacer pública su relación. Y otros, más conspiranoicos, creen que todo es una farsa orquestada por las productoras para desviar la atención de otros escándalos que están ocurriendo en el mundo del espectáculo turco. La imaginación de la gente no tiene límites. Pero, dejando de lado las teorías conspirativas, hay algo que sí es cierto: el poder de los fans. Como les decía antes, la demanda popular es un factor clave a la hora de tomar decisiones sobre nuevos proyectos. Y en este caso, la demanda es abrumadora. Los fans de Karasevda han demostrado una lealtad inquebrantable a lo largo de los años, y han mantenido viva la llama de la esperanza de un reencuentro. Si las productoras son inteligentes, escucharán a sus fans y harán todo lo posible para hacer realidad este sueño. Y hablando de sueños, quiero compartir con ustedes mi sueño personal. Sueño con ver a Burak y Neslihan en una serie que desafíe las convenciones, que explore temas profundos y relevantes, que nos haga reír, llorar, reflexionar y sobre todo, que nos haga sentir. Sueño con una serie que marque un antes y un después en la historia de las telenovelas turcas, que eleve el listón de la calidad y que inspire a otros creadores a ser más ambiciosos y creativos. Sé que es un sueño ambicioso, pero creo que es posible. Burak y Neslihan tienen el talento, la química y el carisma para lograrlo. Solo necesitan la oportunidad y el material adecuado. Y si este reencuentro se concreta, estoy segura de que lo harán. Así que sigamos cruzando los dedos, sigamos compartiendo nuestros sueños y nuestras expectativas en las redes sociales, y sigamos apoyando a Burak y Neslihan en sus carreras. Porque al final del día, son ellos los que tienen el poder de hacer realidad este sueño. Y ahora, antes de despedirme definitivamente, quiero pedirles un último favor. Si les ha gustado este vídeo, por favor compártanlo con todos sus amigos y familiares que sean fans de Karasevda y de las telenovelas turcas. Ayúdenme a difundir la palabra y a hacer que este reencuentro sea aún más probable. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.